los presentes los saludo con la paz de Dios. A Dios sea la honra y la gloria, el cual me permite esta grande bendición de estar junto con ustedes para ensalzar y engrandecer el nombre de nuestro Dios. Y en su nombre glorioso, hermanos, en el nombre de Jesucristo, me propongo exponer el asunto ya antes mencionado: conoce al Dios de tu Padre. La lectura que se nos dio hace momentos contenía la base de esta enseñanza, que es el versículo 9, el cual me permite la lectura decir el nombre de Jesucristo. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu Padre y sírvele con tu corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te echará para sí. La palabra buscar, en esta expresión que hace David como rey y como padre a su hijo Salomón, lo hace en un sentido, hermanos, de invitación, en una presentación de un Dios, y le invita a que conozca a su Dios, pero en un tenor donde la expresión de David no era solamente el presentarlo, sino darle a conocer cuál era el Dios de él. Conocer implica, hermanos, presentar a alguien que existe, o bien que se puede presenciar, que se puede tomar en cuenta. Por eso David expresa a Salomón, su hijo, de esta forma. Es decir, en la expresión de David, si analizamos bien detenidamente, lleva un sentido muy grande. Por ejemplo, no estaba hablando como alguien que pudiera decir o expresar algunas razones a un hijo en las cuales no vaya una experiencia propia, sino que era todo lo contrario. Él le decía a su hijo: mira, conoce al Dios de tu Padre y sírvele, y le da las cláusulas, hermanos. David no estaba diciéndole a su hijo Salomón: existe un Dios que dice que es real y que es verdadero. No, David estaba mostrando a un Dios real y verdadero, el Dios de él, por el cual tenía él experiencias propias. Todos conocemos quién es David, y David, desde su edad tierna, desde la juventud, tuvo el apoyo de ese Dios maravilloso. Podemos hacer un recuento de lo que vivió David y vemos cómo fue Dios sobre él de manera grande, hermanos. De una forma grande, Dios protegió a David. Si hacemos el recuento, pudiéramos durar mucho tiempo todo lo que le aconteció a David. Yo les preguntaría: ¿había razón David para decirle a Salomón: conoce a Dios tu Padre? Desde luego que sí, hermanos. Desde luego que sí. Tenía experiencias vividas en ese maravilloso Dios, el cual es el Dios nuestro. Y también es la misma invitación que hoy podemos decirle a nuestros hijos, no importando la edad, porque unos somos hijos ya adultos, otros somos hijos jóvenes, pero todos tenemos padre y madre. Entonces la invitación viene siendo la misma, no importando la edad. Conoce al Dios de tu Padre. ¿Cuántas veces hemos escuchado de papá o de mamá esa invitación? ¿Y cuántas veces le hemos puesto sentido a la invitación? Por ejemplo,
Si David la hizo a su hijo, nosotros también la hemos hecho a nuestro hijo con el mismo fin. ¿Cuál sería el objetivo de David? El decirle a su hijo que conociera a su Dios y que le sirviera. Porque es un Dios todopoderoso, grande y maravilloso, y que en Él se encuentran todas las cosas. Y el deseo de David que su hijo fuera prosperado, hermanos. Había de tomar el reinado de Israel después de David, y quería David que su hijo fuera prosperado de la forma que él también fue prosperado. Así también nosotros, ¿cuál es el sentir, cuál es el deseo de nosotros al decir a nuestro hijo conoce al Dios de tu Padre? Es el deseo de que también a nuestro hijo alcance esta grande bendición. No importando, hermanos, la edad que tenga el hijo, para el padre y para la madre, la edad no cuenta. El amor de un padre y de una madre es grande para con su hijo. Y si está grande o está chiquito, eso no le preocupa. El deseo es el mismo, que alcance la bendición de parte de nuestro Dios. Ese era el sentir de David y ese es el sentir de nosotros como padres. Pero en ocasiones nuestros hijos no alcanzan, aunque sí nos oyen, hermanos, sí escuchan nuestra voz, pero no han puesto atención a ella, no la han obedecido. El padre y la madre se cansan de una y de otra forma decirle a su hijo, a la edad que éste tenga, que busque a Dios, y que también él puede exclamarle como David: mira, hijo, yo conocí al Señor a tal edad, y desde que lo conocí hasta el día de hoy he sido feliz al lado del Señor. Nada me ha faltado. Cierto, como David, vinieron momentos difíciles, momentos adversos, pero nunca estuve solo. Dios todo el tiempo estaba conmigo. Y le decimos a nuestro hijo, a nuestra hija, de esa forma, apreciables hermanos, pero que no surge efecto. Como que nuestros hijos no alcanzan a ver, no alcanzan a entender el poder tan grande de nuestro Dios. Y aunque usted y yo le busquemos de una forma y de otra, la dificultad sigue siendo la misma. No hay respuesta de ellos. Aunque ellos miran en la actitud, miran en el hogar, que realmente, que si no fuese por Dios, quizá nosotros no estuviésemos ahí o aquí. Ellos alcanzan a contemplarlo, pero ¿por qué no les sirve? ¿Por qué no les sirve? La invitación de David, después de que lo conozcas, después de que sepas quién es y cómo es y qué grande es Él, sírvele de todo tu corazón. Fíjese bien, cuando usted le presenta a su hijo, su Dios, ¿cómo se lo presenta? ¿No se lo presentamos como un Dios grande y poderoso? ¿Cómo se lo presentamos, hermanos? No le decimos: hijo, el Dios al cual nosotros constantemente servimos es un Dios de poder, es un Dios de amor y de misericordia, que hace grandes obras y maravillosas. Es poderoso nuestro Dios. El corazón se simbra, hermanos, al presentar al Dios nuestro, al decir o hablar de Él. Nuestro corazón se simbra porque es poderoso nuestro Dios. Y también nuestros hijos, al ver la expresión propia nuestra de la presentación de nuestro Dios a ellos, también el corazón de ellos se llena de alegría y también expresan y dicen: sí, ese Dios es grande y verdadero, pero servirle en ocasiones me es difícil, casi imposible. Y luego nuestra pregunta: ¿pero por qué? ¿Por qué? Algunos dicen: todo me gusta, solamente que el temor a fracasar, ese todo el tiempo está allí. Yo pregunto:
¿A quién ha llamado el Señor para fracasar? A ninguno. Nos ha llamado para triunfar, para llegar hasta el final de nuestra carrera. Y Él es poderoso para guardarnos sin caída delante de su presencia. Entonces, apreciables hijos, ¿cuál es la circunstancia que te detiene? ¿Por qué no servirle a ese Dios de tu Padre? ¿Qué te detiene? El profeta Isaías exclama y dice que el corazón es el centro de donde sale el gozo como también las tristezas. Y así lo exclama y dice que del corazón puede salir grande gozo y puede también haber grande tristeza. Y la vida sin este Dios del cual estamos tratando es triste y es difícil. Pero con el Dios que estamos tratando, esta vida es de gozo y alegría. Y nosotros que le estamos sirviendo, confirmamos esto, hermanos. O dígale usted, desde aquel día que usted creyó y aceptó y decidió servirle al Señor, ¿cómo la ha pasado? ¿Por qué estamos aquí? No ha sido por nuestro Dios, hermanos. No ha sido por el Dios que estamos presentándole a nuestros hijos. Sí, apreciables hermanos, ese Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Por eso es el deseo de nosotros de transmitir a nuestros hijos que conozcan a este Dios grande y verdadero. Pero ¿cómo hacer entender a nuestros hijos que crean en este Dios y que le sigan? Estará al alcance de los hijos. Podremos nosotros, apreciables hermanos, de una forma exclamar o decir, dirigir a nuestros hijos para que por conducto de nuestras palabras, las cuales pudiéramos acomodar nosotros de una forma o de otra, y que en ocasiones van envueltas aún con lágrimas y no se logra el objetivo, no se alcanza el éxito. ¿Por qué? El mundo en el cual estamos viviendo y la etapa que estamos viviendo de él está envolviendo a nuestros hijos en una forma, hermanos, tan astuta que pudiéramos nosotros confundirnos, que pudiéramos nosotros soltar de nuestras manos a nuestros hijos. Por eso el mismo Señor Jesucristo exclama y aborda sobre el particular en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo y sus versículos 35, donde presenta la forma de los buenos pensamientos como de los malos pensamientos. ¿Y de dónde salen? Salen del corazón. El instrumento que ocupa Dios para que el hombre o la mujer crea en Él, acepte que lo que no puede ver el hombre o la mujer a través de la presentación que hacen sus padres del Dios que le presentan, en el corazón se inyecte, se plante una semilla, algo que mañana traerá como resultado un beneficio para ellos, que es la palabra de Dios en su tiempo. Esa es la más importante, hermanos, que hablemos a nuestros hijos y les presentemos el Dios nuestro. Es de grande bendición, y aunque de momento no lo crean y aunque de momento no lo acepten, ahí en el corazón de ellos se está plantando esa semilla que es la palabra de Dios. Mañana, quizás cuando usted crea que todo está perdido, viene la intervención de Dios a favor de nuestros hijos. Quizás
y se sienta en su lugar ahí atrás, no le hace. Pero la palabra de Dios tiene poder y virtud. Que cuando se habla, apreciables hermanos, el corazón aquel que tenía una semillita solamente ahí en él, esa semilla tiene que brotar, amados hermanos, cuando oye la voz del Señor, cuando oye la voz de su Dios, la semilla tiene que brotar. Y cuando esta brota, ese corazón posiblemente de piedra, o ese corazón tan difícil, empieza a enternecerse, hermanos. Sí, ahora lo vemos que llora, ahora lo vemos que se agacha, ahora lo vemos que pasa al altar a orar. ¿Qué es? ¿No es el Dios que usted estaba presentando? ¿No es el Dios que usted le decía? Ese Dios tiene poder para enseñarte, para ayudarte, para aliviarte, para sanarte de tus enfermedades. Sí, hermanos, es el Dios de misericordia que nosotros conocemos. Es el Dios de bendición para la iglesia. Es el Dios de clemencia. Es el Dios que puede hacer que todos vengan al conocimiento de Él. ¿Qué necesitamos hacer? Presentarlo. Presénteselo a su Hijo. Pero no sencillamente, mira hijo, poder dentro, hijo, mira hijo, esto no. Hermano, hermana, dígale cuál es su Dios. ¿Usted lo conoce? Enséñeselo, presénteselo a su hijo. Dígale quién es su Dios. Dígale cómo es su Dios. ¿Qué sabe ser su Dios? Cuando conocemos nosotros cuál es el Dios al cual nosotros servimos, al presentarlo, amados hermanos, surge efecto. ¿Por qué? Porque la promesa de Él está en pie hasta el día de hoy. Usted lo puede presentar como lo estamos haciendo mención. ¿Usted cree que Él es poder? ¿Usted cree que el sacrificio que vino a hacer por amor de nosotros lo hizo también por su Hijo? Sí, hermanos, y por todos murió. Fíjense la expresión propia de Él. ¿Para qué, hermanos? Para que nadie se pierda. Entonces, en el sentir nuestro, los invitamos a que de una forma o de otra busquemos presentar a nuestro Dios. Y díganle con toda confianza, háblele directamente y dígale a su Hijo a cuál Dios está sirviendo. Dios los guarde y los bendiga.